Mientras el sistema ponía en escena una moción de censura al gobierno, una sopa de letras donde se congregaba toda la escoria, vicio, drogadictos, invertidos, socialistas, comunistas, asociaciones por las Naciones Unidas y demás cochambre, echaban el resto convocando para una nueva manifestación antifascista, donde reclamaban la ilegalización de Falange Española de las Jons y de Fuerza Nueva. A esta llamada se unía la de Falange Española Auténtica, que en Barcelona estaba compuesta por Javier Gracia y su mujer, Ana María Fernández Llamazares, conocidos confidentes de los servicios de la presidencia. Sí, ciertamente una mentira repetida 100 veces, los idiotas la confunden con verdad. Como no podía ser menos, la manifestación se desarrolló con los desórdenes que le son propios, con agresiones a quienes estimaban fascistas. Por si las cosas no estaban suficientemente calientes, Marruecos apresaba pesqueros. Francia quemaba camiones españoles. Los incendios quemaban España. Hacienda hacía sentir su presencia en el cogote de los españoles. Los terroristas pedían amnistía para sí. En Andalucía quemaban cosechas. El gobierno dialogaba con los terroristas mientras estos hacían una gran campaña de bombas en la costa y avanzaba el ataque contra la familia, esta vez en el estudio de la ley del divorcio. El sistema iba asentándose poco a poco. El sistema iba poco a poco, mucho a mucho, asentando sus bases. Esos extremos han sido siempre atendidos, como atendida ha estado la prostitución de todo tipo y color, y por supuesto la pederastia, también seña identitaria del sistema. Así, el 27 de junio de 1980 podía leerse en la prensa en El Periódico de Barcelona un titular que decía: gran aumento de la prostitución de niños en Barcelona. Mientras Jorge Pujol afirmaba que la autonomía catalana no nace de la Constitución. El 27 de junio se daba uno de los primeros hachazos a la educación de los españoles. Era publicado en el BOE el Estatuto de Centros Docentes. Ya empezaban a reescribir la historia de España. Ya empezaban. La jaula de grillos, que ya por aquellos entonces era España, dio una estridencia más que, sin embargo, no volvería a reproducirse hasta 30 años después. Se creó la Casa Nacional de los Países Valencianos, que reclamaba los derechos de autodeterminación. Las tarifas eléctricas subían un 14%. Eso lo decía en el periódico, el del 1 de junio de 1980, y los autobuses de toda España 3 pesetas. Y el metro, mientras la Dirección de la Seguridad del Estado daba consejos para evitar atracos en las viviendas. O sea, en vez de dar la seguridad, ¿no?, le decían a la gente que fuese prudente y que evitasen atracos en sus viviendas. Esa era la acción proactiva del gobierno. El ayuntamiento de Arrigorriaga acordó pagar el sueldo a 2 policías municipales acusados de terrorismo. La prensa llamaba fontaneros a los inquilinos de la Moncloa, y este hecho propició que los auténticos profesionales de la fontanería emitiesen una nota de prensa reclamando respeto a su profesión. Pero este extremo no acabó afectando a los políticos, a quienes les traía sin cuidado el desprecio de quien pensase, mientras no se les impidiese seguir viviendo del cuento. Por su parte, el separatismo catalán, ya instalado en la Generalidad, acometía una de las tareas que tenían en cartera, cuál era la persecución lingüística que empezaba en esas fechas, pero iría perfeccionándose con el tiempo. Persecución a los comercios, persecución en las instituciones públicas y, por supuesto, persecución en el sistema educativo. Muchos profesores de EGB comenzaron a plantearse marcharse de Cataluña. Un gran porcentaje de los mismos acabaría llevando a término ese planteamiento, y es que el proceso de asfixia fue incrementándose con el tiempo hasta prohibir hablar español, ellos le llaman castellano, en determinados ámbitos, con la idea no oculta de que ese extremo se llevase a efecto hasta en los niveles más privados. La escuela sufriría ese ataque de una manera muy especial. Por su parte, el paro alcanzaba cotas inaguantables. 3 millones de parados eran mantenidos a costa de la seguridad social. En otras situaciones hubiese significado un levantamiento, hubiese significado una guerra civil que ya en ese momento era temida por unas administraciones repletas de incompetentes.
No es que de entonces a ahora hayan variado las circunstancias, que no. Lo único que ha variado es la capacidad de raciocinio y de dignidad de un pueblo, el español, que ya no puede caer más bajo. Un pueblo que es hábilmente manejado por unos medios de comunicación anuladores de toda voluntad y creadores de criterio colectivo dirigido. El 12 de julio se hizo pública una de las cuestiones que son pilares del sistema. El ministro de Economía declaró que no hay ninguna ley que impida a la banca cobrar sus servicios. Mucho ocultaba esa afirmación, porque la banca, antes, durante y después de esas declaraciones, fue la única fuente de financiación de todos los partidos. Todos los partidos políticos han debido demasiados favores a la banca, demasiados créditos a tipo cero, demasiados préstamos sin retorno. ¿Sin retorno? ¿La banca regalando algo? Milagro. Los bancos podrán fijar libremente las comisiones que crean oportunas para la domiciliación de recibos, declaró el ministro de Economía José Luis Leal el 11 de julio, quien, saltándose el espíritu de las leyes vigentes hasta el momento, apoyó la autorización de las citadas comisiones en el hecho de que la ley de 29 de febrero de 1972 no hacía referencia a las mismas. Quedó manifiesto el agradecimiento de los políticos a los banqueros cuando el señor ministro, haciendo el triple salto mortal y medio, hizo una afirmación absolutamente peregrina. Afirmó que el cobro de dichos servicios no supone tampoco ninguna contradicción con el artículo 43 de la ley de 31 de diciembre de 1946, ya que en tal artículo se hace referencia a las comisiones máximas y mínimas de operaciones activas, préstamos, créditos, no de servicios bancarios, y tampoco se opone a la orden de 10 de octubre del 64 que otorga al Banco de España el control de las tarifas que se cobran. Pero esos extremos no se hicieron valer ni en 1946 ni en 1964. Algo que es raro, muy raro, que la banca no reclamase sus derechos en ese tiempo, ni en ninguno. Esas tarifas, como es lógico y natural, han ido extendiéndose hasta lo inverosímil, y siempre con la connivencia de todos los partidos políticos. Las tarifas bancarias, el reajuste de sus plantillas, lo que quieran, cuando quieran, como quieran, porque quieran. El amo es el amo. Y los demás a legislar para el amo y a cobrar. Mientras tanto, las cajas de ahorro, que en un principio tenían un carácter social, pasaron a ser entes financieros controlados por los políticos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.